Hola, bienvenidos al episodio 26 de este comentario al Evangelio según San Marcos que estamos haciendo en el curso bíblico de la parroquia de Santísimo Redentor en Madrid. Hoy vamos a comentar el capítulo 16 de este Evangelio y lo hemos titulado La Resurrección. Amanecemos a la mañana de Pascua. Atrás ha quedado el Viernes Santo, día al que dedicamos todo el episodio anterior, y también el sábado, del que el Evangelio nos dice nada. En la mañana de ese domingo sucedió algo asombroso. Leemos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. 3 mujeres marchan en la mañana de domingo temprano a la tumba de Jesús para realizar allí los ritos funerarios que, debido a la premura del enterramiento el viernes por la tarde, no pudieron hacer. Y van preguntándose cómo mover la piedra de la entrada del sepulcro. Esta imagen que están viendo es un sepulcro del siglo I, no el sepulcro en el que pusieron a Jesús, pero de este tipo de sepulcros se han encontrado varios en Israel de aquella época. Es una cámara excavada en roca que se sella mediante una piedra como la que están viendo, y esto nos hace comprender o imaginar esa escena de las mujeres. ¿Quién moverá esa piedra tan grande a la entrada del sepulcro? El enterramiento en la época de Cristo se realizaba en 2 etapas. Esto era siempre que se tuvieran medios económicos. La gente sencilla se enterraba simplemente en el suelo y ya está. Pero la gente que tenía recursos podía colocar o colocaba los cadáveres de sus difuntos en una cámara mortuoria como la que hemos visto excavada en roca. Allí el cuerpo, la naturaleza seguía su curso, de tal manera que al cabo de meses o de unos pocos años se podía recoger solo los huesos de la persona que había fallecido. Ahora están viendo un osario. De este tipo de cajas se han encontrado también muchas en Israel. Los huesos se depositaban en un osario, es decir, en una caja para huesos, como la que están viendo. De hecho, esta imagen pertenece a un osario que se encontró en el año 1990 cerca de Jerusalén, en Jerusalén, y que tiene la inscripción Caifás. Bien podía ser el osario del sumo sacerdote que condenó a Cristo a muerte. Se cree que Jesús fue crucificado en una cantera. Ahora están viendo el dibujo de lo que podía haber sido esa cantera. A la derecha de la imagen ven una muralla y más a la derecha todavía la ciudad. La cantera estaba justo fuera de la ciudad, justo fuera de las murallas. En el centro de la imagen tienen el lugar donde podía haber sido la crucifixión, la roca del Gólgota. Y más a la izquierda de la imagen, a unos 40 metros, se encontraba el sepulcro excavado en roca, donde José de Arimatea colocó el cadáver de Jesús. Para conmemorar este lugar donde estuvo el cuerpo de Cristo, la madre del emperador Constantino, recordemos, Constantino, el emperador que legalizó el cristianismo en el año 313, pues su madre, que era una santa, literalmente, Santa Elena,
Santa Elena marchó a Jerusalén para localizar los lugares santos y sobre el lugar donde se creía estuvo el sepulcro de Cristo se levantó un gran templo, una gran iglesia, la iglesia del Santo Sepulcro que aún podemos ver hoy. En la imagen tenéis como ambos lugares, el lugar de la crucifixión, el Calvario o Gólgota, y el lugar donde pusieron a Cristo, el Santo Sepulcro, quedan dentro de este gran templo. Uno y otro distan unos 40 metros, para que se hagan una idea de las dimensiones. Encima del lugar se destruyó la cueva, o sea, se le quitó la tapa, por decirlo así, de la parte superior de la cueva, del sepulcro, para poder edificar encima esta especie de capilla que estáis viendo, la edícola, que se llama, el lugar que conmemora la resurrección de Cristo. Los arqueólogos que han podido estudiar este edificio, gracias a una restauración que se hizo en el año 2016, es decir, hace unos 5 años, han podido comprobar que efectivamente la edícola, o por lo menos la parte más antigua de esta capilla, procede del siglo IV, es decir, de la época de Constantino, como se creía. En el link un link que hemos puesto en la descripción podéis ver, manda a la página de National Geographic, que hizo un reportaje de aquella restauración y de los descubrimientos que tuvieron lugar con ocasión de ella. Volvamos ahora al Evangelio para leer lo que pasó en aquel lugar. Al entrar al sepulcro, las mujeres vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: «No temáis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo han puesto. Id ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como él os había dicho». Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En el interior de aquella cámara mortuoria se encuentran las mujeres con un joven misterioso que les dice que Jesús no está ahí, que la tumba está vacía, y le transmiten que los discípulos deben marchar a Galilea porque Jesús va a salir a su encuentro allí. Pero ellas salen corriendo y no dicen nada a nadie. Y así termina el Evangelio según San Marcos. Jesús no se aparece ni a las mujeres ni a nadie. Las últimas palabras de este Evangelio son, y traduzco muy literalmente: «Y a nadie nada dijeron, temieron pues». Las dos últimas palabras son «ephobun togar», temieron pues. Y así como asomándose a un precipicio termina bruscamente este Evangelio según San Marcos. Y algunos me podrán decir: oiga, que tengo yo la Biblia delante de mí y continúa el Evangelio, no termina en el versículo 8 como acabas de decir, sino que continúa en el versículo 9 hasta el versículo 20. Y es verdad, en todas las ediciones de la Biblia hay un final, que es versículos 9 al 20, pero este final no aparece en los manuscritos más antiguos que conservamos del Evangelio según San Marcos. Y hay un acuerdo amplísimo entre los estudiosos de que este final fue añadido en el siglo II o incluso después, que no pertenece al texto original del Evangelio según San Marcos. Vamos a leerlo de todos modos. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios.
Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos, que iban caminando hacia un poblado. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: «Id por todo el mundo, anunciad la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán». Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Como puede apreciarse, este párrafo es un collage de las noticias sobre la resurrección de Cristo, sobre las apariciones del resucitado recogidas en los otros 3 evangelios. Un cristiano, o quizá un grupo de cristianos, hizo un collage con estas noticias de distintos evangelios. Por ejemplo, la aparición a María Magdalena es de Juan, esos 2 discípulos que se encuentran con Jesús y no le reconocen al principio, esos son los discípulos de Maús. Luego tenemos el mandato de hacer discípulos y bautizar, esos de Mateo. Es decir, que cogen distintas informaciones, la ascensión es de Lucas, distintas noticias y han hecho este collage, dando o aportando lo que falta en Marcos, que son las apariciones del Señor resucitado. La pregunta es, ¿por qué terminó o termina Marcos, el texto original, como termina, de esa manera tan abrupta? Y hay 2 posibles respuestas o 2 hipótesis. La primera es que el Evangelio, según San Marcos, continuaba con las apariciones de Cristo resucitado, como los otros 3 evangelios, pero que esta última parte se perdió. Y esto era bastante normal en los manuscritos, que se perdiera o el final o el principio, que eran las partes más vulnerables, más frágiles, y no es nada improbable o increíble pensar que esto le pasó al original de Marcos, que se perdió el final, y que algunos cristianos hicieron una especie de restauración, entre comillas, más o menos chapucera o más o menos acertada, depende de cómo se mire, para reincorporar ese final perdido para siempre en el Evangelio según San Marcos. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que Marcos terminaba como termina, es decir, en el versículo 8, con ese final abrupto. Y en ese caso habría que pensar que Marcos, que es como hemos visto, ¿no?, que es alguien que implica al lector en el proceso de lectura, ¿no?, que continuamente deja ambigüedades y crea ironías, por ejemplo, ¿no?, donde el lector tiene que decir, no, esto lo que quiere decir es esto, ¿no?, tiene que como que pensar cuál es el significado auténtico. Hemos visto varias de estas en el Evangelio según San Marcos. Pues que haga esto al final, ¿no?, que diga, bueno, oye, ¿cómo terminó de verdad? Porque todos sabemos que Cristo ha resucitado, que esa noticia se corrió. ¿Qué hicieron las mujeres? ¿Superaron su miedo? Es decir, implicar al lector en el final de su lectura. Porque lo que está claro es que Marcos cree en la resurrección, como todos los demás cristianos de aquella primera época. Yo fui partidario de esta segunda opinión durante mucho tiempo, ahora creo que es más sencillo pensar en la primera solución, que simplemente se perdió el final y que el final largo, los versículos 9 al 20, son pues eso, una reparación,
una reconstrucción o una restauración, sí, a lo ecce homo, si queréis, un poco improvisada del final, que no sabemos qué decía exactamente. Bien, pues hasta aquí, bueno, este final se llama final canónico. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir canon? Canon quiere decir la lista de los libros aceptados como libros sagrados por la Iglesia. Es decir, ¿cuáles son los 4 evangelios canónicos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios aceptados, los otros se llaman apócrifos. Bien, pues se llama final canónico porque este final largo, aunque no sea de Marcos, se acepta como parte del Nuevo Testamento y se lee incluso en la liturgia. La cosa curiosa es que en la fiesta de San Marcos se lee ese texto, el texto, los versículos 9 al 20 del capítulo 16, que son justos aquellos versículos que Marcos no escribió. Los únicos que él no escribió son los que se leen en el día de su fiesta. Bueno, hasta aquí el comentario al texto, que creo técnico, ¿verdad?, por este final tan raro de Marcos. Pero vayamos ahora a la cuestión fundamental, a la cuestión contundente. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Qué queremos decir cuando decimos Cristo ha resucitado? Los textos del Nuevo Testamento afirman 2 cosas, 2 signos de la resurrección. La tumba vacía, el cadáver no estaba ahí, y 2, que Jesús se apareció a algunos de sus discípulos durante un tiempo. Estos 2 signos dieron a entender a los discípulos que algo le había pasado a Jesús, y ese algo que le había pasado a Jesús lo llamaron resurrección. ¿Y en qué consiste? ¿Qué quiere decir que Jesús haya resucitado? No quiere decir que el alma de Jesús, como era un hombre bueno, subió al cielo. Para eso lo hubieran dicho así. No, algo le pasó también a su cuerpo. No es tanto que el alma de Jesús haya subido al cielo, sino más bien que el cielo descendió al cuerpo de Cristo. El cristianismo, para los cristianos, la salvación no es escapar del cuerpo, no es dejar el cuerpo atrás, sino que Dios recrea nuestra corporalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, para entenderlo hay que ir al inicio mismo de la Biblia, a los relatos de la creación. Dios crea un mundo bueno y cada vez que da un paso en esa creación, creando la bóveda celeste, las estrellas, las plantas, los animales, Dios dice, y vio Dios que era bueno, dice el autor bíblico, ¿no? Y vio Dios que era muy bueno. Y al final dice, y vio Dios que era muy bueno. El mundo es bueno y nuestros cuerpos, que son parte de este mundo, es muy bueno. Ninguna espiritualidad verdaderamente cristiana, aunque algunas hayan pasado por cristianas, ninguna espiritualidad verdaderamente cristiana propone escapar del mundo o escapar del cuerpo o despreciar el cuerpo. Eso no es bíblico, ciertamente no es cristiano. Lo que los cristianos creemos que Dios hizo con Jesús en la resurrección es que restauró el mundo, o empezó a restaurar el mundo, empezando por Jesús. El mundo es bueno, y si hay cosas malas en el mundo, es porque el pecado se ha introducido en el mundo. Y de esto hoy tenemos una conciencia, yo creo que especialmente aguda, ¿no? El mundo es maravilloso, la naturaleza es maravillosa, el mundo está súper bien hecho, pero los humanos la estamos degradando, la estamos estropeando, y está en nuestras manos parar ese proceso antes de que se vuelva irreversible con el cambio climático. El mundo es bueno y no se nos pide escapar del mundo, sino reparar el daño que el pecado, que el mal le ha hecho al mundo. Y lo mismo nuestra relación con el cuerpo, ¿no? El cuerpo es bueno en todos sus aspectos. A veces nos relacionamos con el cuerpo
de una manera enfermiza. Eso es otra cosa. Pero el cuerpo es bueno. Entonces, Jesús, al resucitar, empieza a tirar de esa red que es el universo, empezando por su cuerpo, porque Dios ha empezado a transformar la realidad. Jesús no ha escapado del mundo, no ha abandonado el mundo. El mundo ha empezado a reconfigurarse, a transformarse en torno a su cuerpo. Y a partir de su cuerpo va a empezar a transformarse a lo ancho y a lo ancho del mundo y a lo largo de la historia. La fe en la resurrección tuvo 3 consecuencias inmediatas en los que creyeron en esta buena noticia. La primera, que también nosotros resucitaremos. Que Jesús no solo ha resucitado para sí, sino que ha como abierto un túnel en ese muro que se alza al final de cada existencia humana y que por ese túnel podemos pasar también nosotros. Que Jesús es el primero de entre los resucitados, pero que la transformación que Él vivió también lo viviremos nosotros después de nuestra muerte. Segunda, la identidad de Jesús se clarifica. Como hemos podido ver muy bien en el Evangelio según San Marcos, los discípulos tenían una idea más bien borrosa de quién era Jesús. El que mejor lo hizo fue Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, pero ni él termina de acertar, ni él termina de decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es a partir de la resurrección cuando queda clarísimo que Jesús no es solo un profeta que vino a anunciar el reino de Dios, sino el Rey mismo, el Mesías mismo, el Cristo que vino a inaugurar el reino de Dios con su muerte y con su resurrección. Y que Él está en una relación única con Dios y Él comparte la naturaleza de Dios. Decimos que Él es el Hijo de Dios. Esto solo queda claro para los discípulos después de la resurrección. Y tercero, los que creyeron en la resurrección entendieron que no podían seguir viviendo como antes. Algunos se hicieron misioneros y fueron a tierras lejanas, otros se quedaron en su casa, pero todos entendieron que había que empezar a reunirse una vez a la semana por lo menos, y cuando se reunían repetían esos gestos de Jesús en su última cena, y cuando hacían eso le sentían presente. Y esas reuniones de oración, de lectura de la Escritura, de partir el pan y el vino y cenar juntos, porque en las primeras comunidades no solamente se compartía un poquito de pan y un poquito de vino como ahora, sino que se cenaba, pues transformaron vidas, crearon comunidades, y esa red de comunidades lo llamamos, o se llamó, la Iglesia. El tercero es que nace la Iglesia. Bien, vamos ahora con las preguntas. Un cristiano del siglo II, Tertuliano, afirmó: la carne es el eje de la salvación. La salvación no es solo una cuestión del alma, implica al cuerpo. La pregunta es: ¿cómo participa tu cuerpo en tu vida espiritual? Segunda pregunta: ¿cómo cultivar una amistad con Jesucristo resucitado, quien es al mismo tiempo un ser humano e Hijo de Dios? Bien, nos despedimos recordándoles que hay un link a National Geographic y a su reportaje en la descripción, ahí abajo, y que hay 3 vídeos sobre la resurrección. Si se han quedado con hambre, hay 3 vídeos en este mismo canal. Hay una lista de reproducción, que lo pueden ver también abajo en el canal, 3 vídeos que yo hice hace unos años sobre la resurrección. Nos queda aún un episodio, el último episodio, en el que hablaremos de quién fue Marcos, quién escribió este Evangelio
cuándo, dónde y cómo. Nos vemos en el último episodio. Hasta luego.